Hello and welcome to this short presentation about neural machine translation in corpus crunching for comics in translation. Now this is a methodology that I devised throughout my research into the English translations of Franco-Belgian titles over recent months. What I'll do is, first of all, I'll outline the main issues about the current methodology available, propose the new one, and then show you an example of how I've used it in my own research. The main issue, of course, is lack of data. Currently, the majority of comics in translation research is based on one of two series, or both, and those two series we all know, Asterix and Tintin. The size of the problem, which isn't just the case for someone like me who is interested in Franco-Belgian titles, but across the whole spectrum of comics and translation research, is that these two series tend to dominate right across the board and skew our view of comics in translation. To give you some idea of the scale of the problem, if you go into Google Scholar, which is Google's online scholarly database of academic articles, and search for Hergé, you'll find 22,000 articles dedicated to the bande dessinée series. Now, these are obviously not all articles relating to comics in translation. However, many of the articles have been made accessible to researchers by the sheer fact of the number of translations available. However, Hergé is not top of the list when it comes to the number of scholarly articles available online for Franco-Belgian comics. The gold medal goes to Asterix with more than double that number, with 47,000 articles online. So if you're doing research into Asterix, there's plenty of data out there to dig into. However, if you're looking for information on something that's less well known, then the data is almost non-existent. Take, for example, one of France's best-selling sci-fi series, Valerian. Despite the millions of books sold, you'll only find 90 academic articles online. And this really underlines the issue that our data is skewed hugely towards these two series. The second key issue is that there are no proprietary tools for comics in translation researchers. If you're a scholar of corpus translation studies, classical text corpus translation studies, then there are certainly at least two tools you can turn to, Conc and Wordsmith tools, which are these two logos on screen, to help you find concordances in reams of text within a matter of seconds. However, for comics in translation, we are usually reduced to getting the original books and taking a pencil to them and circling each bit of text that interests us and classifying it and then entering it into an Excel document. And this is a very slow and laborious task. How slow? Well, let's consider Nathalie Sinagra, whose thesis took 5 years into a variety of Italian translations, and she was able to look at 10 titles in detail. Now, at that rate, it would take us over 200 years to get through all the English translations of Franco-Belgian titles up to the year 2002. So it's extremely slow and extremely laborious. So we need another solution. So the fact that it takes so long to analyze one comic's text means that researchers tend to be very selective with their chosen texts. If you're going to spend so long analyzing it, it makes sense to filter your research. But obviously this leads to a question of results and whether they can be deemed as reliable within the context. So I propose that neural machine translation offers solutions to all three issues. First off, you're not going to need a pencil for this one.
However, it does require typing the source and target text of the human translation into an Excel spreadsheet. But using Visual Basic Script, we can quickly run the machine translation next to the human one for comparison, and again using Visual Basic, automate that comparison process by using fuzzy matching and Levenshtein distance to measure the difference between the two. Now, fuzzy matching is a term to basically say, what's the similarity between these two strings, and Levenshtein distance, this distance represents the number of characters that need to change in order to turn one text into another text. Now, in terms of the corpus filtering, I propose that this means basically that you don't need to filter. There's no need to pre-filter a corpus selection, because you can put absolutely everything into it, as the genre, etc. Need not be taken account of until a later stage. And in order to do like for like from one book to another, I propose that it's actually not necessary to put the entire contents of a book into the Excel sheet, but rather just the first 100 frames, which means you'll get a like for like comparison for every text that's put in. However, you need to be aware that if you're doing comparison between one text and another, or one strategy and another rather, everything has to be pushed through the machine translation on the same day. And this is because neural machine translations work from a centralized data repository, which is constantly updated. So you need to make sure that any changes are accounted for by rerunning the script across all the text that you're analyzing. So on to my case study. Normally when you select a corpus, there are various characteristics or aspects of your source text and target text that you take into account before finalizing your selection. However, this is usually based on things like personal taste, genre, author style, method, etc. And this means that the results might be questionable. So I decided what I would do to demonstrate that all text types would work under this methodology was simply to take all the award winners from the Harvey Awards and the Will Eisner Awards in the United States since they began. This resulted in a very short list of 10 books that I was able to look into, with an even shorter list of translators who'd participated in their production. Now, the first success of my methodology was that when I first began looking at The World of Edina, the translation, in 2017, I found that the figures that I was getting back were remarkably similar to those of the 1988 version, because Upon a Star is actually the first chapter of the Edina cycle by Mobius. And I was able to ascertain immediately that the translator, Philip R. Simon, had actually edited the translation of the L'Officier team from 1988. So for my case study, I'm excluding the 2017 version of The World of Edina. Now, the most interesting question for me was, how did these translations, how did these strategies chosen compare with those of the translations for Asterix and Tintin for the British market? So I needed to find some controlled translations to compare the others with. Now, Kim Thompson, who was one of the translators featured in the corpus, once described Anthea Bell and Derek Hockridge's approach to Asterix as the gold standard. So the question is, well, the question was for me, did Kim Thompson himself or any of his peers find a way to match that gold standard? So I chose a couple of classic Tintin and Asterix titles to use as controlled translations: The Castafiore Emerald by Michael Turner and Leslie Lonsdale Cooper, and Asterix and the Normans by Anthea Bell and Derek Hockridge. Now, once I'd entered all the text and run the macros, I came out with an average for these two titles of a 45% fuzzy match, so
They are 45% similar to a machine translation, and they are 60% different in terms of their Levenstein distance. So you can think of Levenstein distance perhaps in terms of creativity. So what does that mean? Well, in Microsoft Excel, I was able to filter the results from the statistical analysis to find entries that were typical or characteristic of the strategy chosen by the translators. In the case of Tintin, this is a good example. The similarity between the machine and human translation is 44%, but the difference is 62%, meaning that the translators have been quite creative in finding an idiomatic way of saying practically the same thing, but it's much more pleasing because it takes account of voice and context. The same goes for the Asterix translation. Anthea Bell and Derek Hockridge's proposed translation is not that far from the machine translation. However, there is clearly an idiomatic tang to it that is not offered by the machine translation. While I don't have time to share examples from each of the 9 titles in the corpus, I can show you some data on the translators that created those translations. And I've ordered them in terms of their fuzzy matching similarity to a machine translation. And as you can see, immediately you get a sense of the strategy employed by each of the translators. We have on the far left here Anjali Singh, who is translator and editor. And when she's involved in any of the translations, she worked with Matthias Ripper on Persepolis and Alexis Siegel on The Rabbi's Cat. And her influence meant that there was a 66% similarity with any machine translation, which you would take as a sort of literary translation, a very faithful rendering of the original text in the target text. At the other end of the scale are Thompson and Dasher, who, if you like, are less faithful, more adaptive with their translations. So what about difference? Well, it's similar but not identical to the fuzzy matching. On the right hand side we have the translators who are more creative, more adaptive with their strategies, and on the left those who are more faithful or perhaps less inventive with their solutions. So we can see immediately that if you consider that 45% was the fuzzy match average for Lonsdale, Cooper, Bell and Hockridge, that Kim Thompson was spot on and Dasher wasn't far off, and with the Levenstein distance of 60% for Tintin and Asterix, the L'Officiers are very close in terms of their creativity. So immediately, if we want to look deeper into the linguistic choices of various translators, we already have a sense of the ones that are perhaps more interesting. I can tell you that the translation proposed by Kim Thompson for It Was the War of the Trenches is an extremely pleasing read, and one that certainly a machine could never replicate. For example, the last page of the translation that I entered into Excel was actually in German from Kim Thompson, because it was spoken by a German character, and he decided the best thing to do was render it in German rather than English. So that sums up the results really for my case study. The question remains is, how much quicker is this to existing methods? Well, if I manage to finish my thesis by next year, I can tell you that it's about 6.5 times faster than traditional methods, because I've managed to look at 65 books in the same time period as Natalie Sinagra, which equates to 130 books in total. So it's a lot of text can be analysed in a short space of time. That concludes my presentation. Thank you for watching. If you've got any questions, please don't hesitate to get in touch. Many thanks.
Hola a todos y muchas gracias por estar viendo este vídeo. Soy Sáenz Bermell, traductora de inglés y japonés al castellano y revisora de textos especializada en cómics. En esta comunicación del panel de herramientas y estrategias de traducción del Congreso Comics in Dialogue, voy a hablar de la traducción de cómics en Internet, la traducción de webcómics del inglés al español. A modo de introducción, veremos qué son los webcómics y la relevancia que tienen en la actualidad. Luego, comentaremos los problemas principales que se encuentran en la traducción tanto del cómic como del webcómic, para luego pasar a 3 novedades específicas que encontramos a la hora de traducir webcómics: la influencia que han tenido las scanlations, los nuevos paratextos propios del medio y la aparición de relaciones parasociales entre lectores y autores. Podemos entender el webcómic según la definición que nos da Ignacio Jacobo, es decir, una publicación, ya sea una serie, tira o viñeta independiente autoconclusiva, periódica, cuyo principal medio de exposición y difusión es la web, aunque en realidad los primeros webcómics se empezaron a compartir por listas de correo en los años 80, antes de la llegada de la World Wide Web, y en la actualidad muchos se comparten a través de aplicaciones móviles, por lo que sería más correcto sustituir el término web por simplemente Internet. Tal vez nos sorprenda el hecho de que los webcómics sean publicaciones periódicas por definición, pero en Internet, donde las novedades se convierten en historia en cuestión de días o incluso horas, las actualizaciones constantes ayudan a que el webcómic mantenga su relevancia y aumente su visibilidad. El webcómic ha aportado grandes novedades formales al género del cómic, no solo en el soporte. En primer lugar, tenemos la aparición del formato scroll o pergamino, optimizado para la lectura en dispositivos móviles. Muchos webcómics han dejado de tener el formato clásico del cómic, es decir, imitando las páginas de un libro, a ser como un pergamino que vamos desenrollando lentamente conforme avanzamos en la lectura en nuestros móviles. En segundo lugar, muchos webcómics incluyen partes multimedia, es decir, en ellos han añadido clips de sonido para que las páginas tengan banda sonora o efectos de sonido que se producen cuando el lector está leyendo cierta viñeta. También se pueden animar viñetas en formato GIF. Estos cambios hacen que la barrera entre lo que es un cómic o una serie animada cada vez quede más difusa. La industria del cómic también ha vivido una revolución gracias a este nuevo medio. Al no necesitar un soporte físico en el que publicarse, permite que cualquier autor con acceso a Internet pueda compartir sus ideas en forma de viñetas. Esto significa que hay una gran variedad entre los estilos de dibujo y los temas que se tratan. También, la relación entre autor y lectores a través de las redes sociales tiende a ser más estrecha. Es común que los autores de webcómics respondan las preguntas y comentarios que sus lectores les hacen a través de las redes sociales o incluso en el mismo webcómic. En cuanto a la mercantilización, los autores de webcómic tienen la posibilidad de obtener sus ingresos de distintas maneras. Las más tradicionales son los anuncios, la venta de merchandising como camisetas, tazas, etc., y la recopilación de sus historietas en formato físico. También hay otros medios más novedosos, como por ejemplo dibujar cómics o ilustraciones por encargo o crear una plataforma de micromecenazgo en la que se ofrecen recompensas como acceso a contenido extra, charlas en directo con el autor, etc., a cambio de aportar cierta cantidad de dinero regularmente. Por supuesto, otra opción sería vender los derechos a una editorial. Como ya hemos dicho, los webcómics llevan existiendo desde los años 80. Entonces, ¿por qué importa investigar sobre su traducción justo ahora? Pues porque en los últimos años el webcómic se ha vuelto un género cada vez más popular y a su alrededor se ha formado una industria multimillonaria. Gracias a esto, las plataformas que las publican se les han abierto las puertas a la internacionalización de sus contenidos. Ya estamos teniendo traducciones oficiales de webcómics al español. Como profesionales, es indispensable que analicemos sus específicos para poder crear así traducciones de calidad. A la hora de traducir cómics, nos solemos enfrentar con 4 tipos de problemas fundamentales. En primer lugar, los problemas clásicos de la traducción creativa, como pueden ser los juegos de palabras, los dialectalismos y demás,
que podemos encontrar en otros géneros como la traducción de novelas o de guiones cinematográficos. Luego tenemos también la falta de espacio, ya que el tamaño de los bocadillos suele ser muy ajustado, la traducción de onomatopeyas, que no siempre tienen correspondencia en español, y la subordinación del texto a la imagen. Estos problemas siguen existiendo en los webcómics, aunque, como veremos a continuación, a veces las soluciones o las maneras en las que se presentan pueden variar. Pasemos a ver la influencia que han tenido las scanlations en la traducción de los webcómics. Para el que no lo sepa, las scanlations son el escaneado, traducción, edición y publicación de cómics, en especial japoneses, hechas por fans y para fans. Estas traducciones ilegales fueron, durante muchos años, el único modo que tenían los fans del manga de mantenerse al día con sus cómics favoritos. Las hay de muy buena o muy mala calidad, pero lo que estas traducciones tienen en común es una mayor libertad creativa, al no estar sujetas a libros de estilo o mandatos editoriales. Gracias a esto han desarrollado nuevas estrategias traductoras, como por ejemplo una que podemos aplicar en el caso de las onomatopeyas. Aquí vemos la onomatopeya scribble scribble, que marca que esta chica está escribiendo. Tradicionalmente lo habríamos traducido por algo así como ris ris, o alguna otra onomatopeya que sonara similar al ruido que hace un lápiz al estar escribiendo. Sin embargo, el problema es que aquí en realidad no podemos saber si está escribiendo, si está dibujando, si está rayando el papel. En las scanlations, que tienden a ser más literales, normalmente se habría visto esto, escribe, escribe, traduciendo el verbo por otro que en realidad no es una onomatopeya. A lo largo de 30 años, varias generaciones de lectores han recurrido a estas traducciones y se han acostumbrado a ver a las onomatopeyas traducidas así, por lo que se han acostumbrado y se han convertido en algo admisible para ellos, incluso deseable. El medio en papel es más reticente a aceptar estas novedades, pero en el webcómic ya han empezado a aplicarse de manera habitual. Por otra parte, el cuerpo del webcómic suele ir acompañado de muchos paratextos, como por ejemplo los banners publicitarios. Pero a los traductores hay dos tipos de paratextos que nos interesan especialmente. En primer lugar, tenemos el alt text o texto alternativo. Aunque en un origen estos se crearon para ser una explicación del contenido de una imagen en una web sobre la que se pasa el cursor, en los webcómics se les da un uso alternativo. En muchos casos se usan para poner la fecha de publicación o el número de página, pero en muchos otros se usan como un comentario o un chiste sobre lo que ha ocurrido en la página del webcómic. No debemos descartar la traducción de este paratexto como algo ajeno, sino que debemos tomarlo como una parte más del contenido del webcómic, ya que contribuye o puede contribuir a la experiencia lectora. Luego tenemos tanto hipervínculos que redireccionan a las redes sociales del autor como comentarios. Estos convierten a los webcómics en un medio social que fomenta la creación de relaciones parasociales de los lectores hacia los autores. Para ponernos en contexto, una relación parasocial se entiende como una relación unilateral e imaginaria con un famoso o figura pública que el consumidor siente como mutuas. Estas pueden tener un impacto significativo a la hora de decidir en qué invierten su dinero los consumidores. Por eso son tan importantes los influencers en la actualidad. Tener una relación parasocial con el autor podría suponer que un lector sea más proclive a comprar merchandising o pasar a formar parte del Patreon, etcétera, del autor y pagarle un micromecenazgo de manera continuada. Por desgracia, esta relación directa con el lector, ya sea a través de comentarios o redes sociales, se pierde con la traducción. Por ello, queremos proponer el concepto de la traducción social, en la cual se imitaría hasta cierto punto la relación del autor con sus lectores en la lengua origen. En este rol de mediador entre el autor y el fandom, es decir, la comunidad de fans del cómic en lengua meta, se podrían llevar a cabo diversas estrategias, como por ejemplo recopilar las preguntas más interesantes que ha respondido el autor, traducirlas y publicarlas en un formato de questions and answers. También se pueden traducir las noticias y live updates, es decir, las puestas al día de los autores.
aunque no estén relacionados con el contenido de los webcómics en sí. Esta opción conllevaría muchísima dedicación. El traductor debería no solo traducir, sino leer y recopilar la información que el autor ha dado a su fandom a través de las distintas redes sociales y la sección de comentarios o noticias de la web o aplicación donde se publica el webcómic. Bueno, pues en este caso podría ser el traductor o una persona aparte que se encargue de esto. Pero a pesar de que sería mucho más costoso, también podría resultar mucho más lucrativo si, por ejemplo, hubiera que tener una cuenta premium para poder acceder a esta opción, o simplemente si hubiera mucha gente interesada en ello. En síntesis, el webcómic es un medio en constante evolución que trae consigo nuevos problemas y nuevas posibilidades expresivas que debemos transmitir en la traducción. Estos han sido solo 3 ejemplos de las novedades que aporta. Todavía queda mucho por investigar sobre la idiosincrasia del medio y su traducción, y con esta presentación solo pretendemos hacer una breve aproximación a todo el potencial que puede llegar a tener este medio. Muchas gracias por vuestra atención. Si tenéis cualquier duda o comentario, me la podéis hacer llegar a través de mi correo o LinkedIn. Gracias. Hola a todos, soy Miguel Sanz de la Universidad Complutense de Madrid. Bienvenidos a mi presentación, la variación lingüística en la traducción de cómics, el caso de Ebony White en The Spirit. Antes de comenzar, quiero dar las gracias al comité organizador del Congreso Cómics en Diálogo por la oportunidad de participar, aunque a distancia dadas las circunstancias. Empiezo la presentación. Este trabajo analiza el papel del personaje Ebony White en los cómics de Spirit, obra de Will Eisner. A modo de índice, aquí vemos los distintos puntos de los que voy a hablar. El primero son unas pinceladas sobre la obra de Will Eisner, donde encaja The Spirit y la problemática del personaje Ebony White. Pues paso a apuntar una serie de rasgos sobre el inglés afroamericano o Black English de este personaje, el ayudante del justiciero, Ebony White, y cómo se reflejan en los cómics de Spirit. A continuación me centro en la traducción del Black English al castellano, los problemas que presenta, qué estrategias se han seguido y cómo éstas afectan a la recepción del cómic en la cultura meta. Y terminaré esbozando una serie de conclusiones sobre este personaje y la traducción de su habla al castellano. El estadounidense Will Eisner es uno de los autores más elogiados y respetados del mundo del cómic y la novela gráfica, que él denominaba arte secuencial. Comenzó a trabajar a mediados de los años 30 en series como The Spirit, la que hoy nos ocupa, pero quizás se lo recuerde más por la segunda parte de su carrera, cuando a partir de los cómics underground de la década de 1970, él se dedica a trabajar en una serie de novelas gráficas de corte costumbrista, autobiográfico, ambientadas en el Nueva York de la Gran Depresión, en barrios marginales. Por ejemplo, la más conocida quizás sea Contrato con Dios, de 1978. En la primera parte de su carrera, publica The Spirit, cuya primera historieta aparece el 2 de junio de 1940. Acaba de cumplir 80 años hace unos meses, en un suplemento dominical de varios periódicos. En The Spirit se distinguen dos etapas.
de 1940 a 1945, cuando Eisner vuelve de la Segunda Guerra Mundial y retoma la serie, y de 1946 a 1952, una etapa que se caracteriza por innovaciones formales constantes. El protagonista de la serie es Denny Colt, un detective privado de Central City que ayuda al comisario de policía en varios casos. En uno de ellos, aparentemente muere el protagonista y luego vuelve a la vida, asumiendo la identidad de Spirit, un justiciero enmascarado que lleva este traje azul con antifaz que vemos en la portada de la derecha. Sobre todo en la segunda etapa, las historias de corte negro criminal, policíacas, van dando paso a otros géneros, por ejemplo el western, por ejemplo adaptaciones de relatos populares, de novelas e incluso al final, en los años 50, a la carrera espacial. Asimismo, son varios los personajes que van cobrando más y más protagonismo, por ejemplo el comisario, su hija, que es el interés amoroso del protagonista, y Ebony White, el ayudante de Spirit, de quien hablaré a continuación. En España, The Spirit comenzó a publicarse brevemente en 1975 gracias a Garbo Editorial, y fue a finales de los años 80 cuando Norma Editorial empezó a publicar los cómics correspondientes a la segunda etapa. Los publicó en una serie de cuadernos grapados en blanco y negro que incluían varias historias completas. Posteriormente, de 2002 a 2017, esta misma editorial, Norma, recopiló todas las historietas de Spirit en 26 volúmenes, bajo el título Los archivos Spirit. Son varios los traductores que han vertido del inglés al castellano las historietas de Eisner, en concreto Enrique Sánchez Abulí, Cristina Macía, Francisco Pérez Navarro y Gabriel Roura. El primero, Sánchez Abulí, que además es guionista, se encargó de las primeras historietas y posteriormente, con Norma Editorial, de traducir todos los archivos de Spirit al castellano. Como decía, en la segunda etapa de Spirit, los personajes secundarios comienzan a cobrar más y más protagonismo. Uno de ellos es Ebony White, cuyo nombre significa ébano blanco. Aquí lo vemos en esta viñeta junto al protagonista. Se trata de un joven negro de ojos saltones, orejas de soplillo, labios gruesos y traje de botones, aunque en realidad no trabaja en un hotel, sino que es un taxista, conoce de casualidad al protagonista y empieza a trabajar con él. La representación de Ebony White resulta cuando menos controvertida, sobre todo para los lectores actuales de principios del siglo XXI. En realidad se corresponde con un estereotipo racial predominante en la primera mitad del siglo XX, en los años 40, cuando comienza a publicarse The Spirit. Me refiero al estereotipo del negro servil, un personaje patoso, asustadizo, un bufón, un alivio cómico, que venía heredado del siglo XIX, por ejemplo, de los minstrel show, que retrataban a los personajes negros como si fueran unos patanes, torpones y analfabetos, y que a su vez heredó el cine. Por ejemplo, la primera película sonora de 1927, El cantor de jazz, en ella vemos a Al Jolson, el protagonista, vestido casi como Ebony White. Este estereotipo es denominarse tío Tom, una imagen de inferioridad racial heredada de la novela de Harriet Beecher Stowe, con aquellos esclavos negros felices y contentos trabajando en la plantación. Y se aprecia muy bien en el personaje de Ebony White. Es un joven patoso, intenta ayudar al protagonista a combatir el crimen, pero siempre pues se equivoca, tiene que intervenir Spirit para salvar el día. Y esta relación paterno-filial incluso se convierte en una de las constantes del cómic. Además, la identidad
racializada de Ebony White se acentúa con los rasgos del inglés afroamericano y su traducción al castellano, como veremos a continuación. Bien, paso a hablar de los rasgos del Black English o inglés afroamericano según aparecen retratados en los cómics de Spirit. El inglés americano es un habla vernácula, regida por ciertas normas, un discurso marcado y no normativo dentro de la variedad del inglés estadounidense. Es decir, se aleja de las recomendaciones de la norma culta de inglés estadounidense. Esta variedad geográfica y social se representa en la página impresa mediante la técnica de dialecto visual, como vemos en esta viñeta de la izquierda. Es decir, se juega con la ortografía y mediante una serie de omisiones y apóstrofos se intenta representar en la página impresa el habla de los personajes negros, como Ebony White, que tenemos también aquí. Se distinguen rasgos morfosintácticos y fonológicos. Entre los primeros, por ejemplo, se aprecia que se sobregeneraliza en las formas verbales y se aplica la misma forma verbal, por ejemplo, la de la tercera persona del singular en presente a todas las demás personas, cuando Ebony dice I drive. Oraciones interrogativas sin inversión, es decir, igual que las afirmativas, omisión de verbos auxiliares en formas compuestas, y entre los rasgos fonológicos destacan la pronunciación del final de los gerundios, aquí tenemos, y la supresión de las consonantes finales. Por ejemplo, Ebony dice just en lugar de just. Esta representación en la página impresa, en el cómic, de una variedad lingüística concreta como es el inglés afroamericano, supone una dificultad añadida para el trabajo del traductor. En general se habla de dos estrategias principales para tratar con el dialecto. Es decir, se puede decir el dialecto del texto fuente por la lengua estándar o se puede intentar recrearlo como si fuera uno ya existente. Esta segunda estrategia se corresponde con la que estos dos académicos, Rica Pedomingo y Braga Riera, denominan traducción dialectal paralela. Es decir, se escoge un dialecto ya existente en la cultura de llegada y se vierte el inglés afroamericano adaptándolo al dialecto meta. Aún así, hay que tener en cuenta que los dialectos en el texto fuente remarcan la percepción de la autoridad de los personajes. Es decir, en los cómics de Eisner se usa el dialecto afroamericano de modo que Ebony White queda separado del resto de personajes blancos. Por ejemplo, Spirit, el comisario, la hija del comisario, incluso los villanos, en la variedad estándar. Un inglés estadounidense completamente normativo y estándar. Bien, como se aprecia en la viñeta de la derecha y veremos a continuación con varios ejemplos, la traducción de Sánchez a Hulley en los cómics para Norma Editorial ha sido la traducción dialectal paralela. Ha optado por una variedad concreta del castellano. En la tabla de esta diapositiva se ven dos ejemplos de habla marcada de Ebony White y la estrategia de Sánchez a Hulley para verterlos al castellano. En lugar de optar por un texto estándar en el que todos los personajes, tanto Ebony como los blancos, hablen castellano estándar, vemos, lo he resaltado en negrita, que ha optado por la traducción dialectal paralela. De modo que el traductor juega con la ortografía y contrasta los vocablos de Spirit, que habla según la norma culta, con los del joven afroamericano. Ebony White cecea, por ejemplo tenemos ceñó, sí, aspira las S al final de las palabras, suprime R finales y hasta omite la D en algunos casos de
usted. Al ver estos rasgos parece que el habla de Ebony White se corresponde con una versión exagerada y paródica de la variedad del español de algunas regiones del sur de España y de Cuba. No parece una coincidencia que los diálogos de este personaje recuerden a la traducción para doblaje de la hoy en día controvertida y polémica Lo que el viento se llevó. En esta película, la caricatura del Black English de Mami y otros esclavos negros se convirtió en un español de ecos cubanos y caribeños. Después del análisis contrastivo, paso a las conclusiones. La traducción diferencia a Ebony White de los personajes blancos y reproduce el papel de alivio cómico, de bufón, de este personaje en la versión española. Sánchez Abulí intenta recrear el dialecto con fines paródicos y opta por la estrategia de traducción dialectal paralela, de modo que juega con la ortografía para que en los cómics de norma editorial Ebony White cc, aspire las Fs, omita las Rs, suprima la D final, una estrategia que incluso condiciona el trabajo de traductores posteriores. Por ejemplo, en los cómics de Macía y Pérez Navarro que mencionaba al principio, como esta página que tenemos aquí en blanco y negro, se sigue optando por la misma estrategia para marcar el habla de Ebony White. De este modo, se reelabora la narrativa de nosotros contra el otro que estaba presente en los cómics originales de Eisner y se subraya también en castellano la otredad de Ebony, perpetuando los estereotipos raciales. Sería interesante, a partir de este trabajo, seguir estudiando la representación y traducción de personajes negros en cómics, por ejemplo, la de Ebony White en las sucesivas versiones que ha habido de Spirit. Esta que tenemos a la izquierda es de Darwin Cook del año 2007. Vemos como Ebony White es un joven afroamericano, pero sin rasgos exagerados, nada de ojos saltones, de labios gruesos, y no lleva un traje de botones de hotel, sino una cazadora roja. Por último, quiero daros las gracias por vuestro tiempo y atención. Espero que hayáis disfrutado de la presentación. Os dejo una serie de referencias bibliográficas en la última diapositiva por si os interesa el tema. Muchas gracias.